mañana les pido que oremos por todos los enfermos, por nuestros pastores, por los que están en necesidad ahorita con esta situación que estamos pasando. Así que les pido que nos apoyen a orar. Padre Celestial, en este día, Señor Jesús, te pedimos, Señor, por todas esas personas, Padre, que están pasando por esta enfermedad del COVID, Padre bendito, para que tú, Padre, toque sus corazones a sus familiares, Señor, y ellos puedan abrir su corazón, Señor, a tu palabra, que por medio de esta enfermedad, Señor, varios se puedan convertir, Señor, y puedan aceptarte, Padre bendito. Te pido también por las personas, Señor, que estén pasando por otro tipo de enfermedades, Padre Santo. Te pido por mi madre, Señor, que ha tenido un poco de sangrado, Señor, y pues ella está asustada, Señor, porque sea otra cosa, pero yo te la pongo en tus manos, Padre. Y yo te ruego, Padre bendito, que tú me uses a mí para yo poderle compartir la palabra, Padre Santo. Te pido por los pastores también, Señor, para que tú los sigas guiando, Señor, y en esta mañana, Padre, que lo que vamos a escuchar, Señor, lo llevemos en nuestro corazón y también podamos compartirlo a los demás, Señor Jesús. Te pido por los misioneros, Padre, para que tú les proveas las necesidades en los lugares donde están, Señor, y los guardes de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar esta mañana. Señor, como un ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una conságrate a Él, que tu Señor volverá, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Pues buen día otra vez, hermanos, qué gusto verlos. Vamos a alimentarnos nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿les parece? Les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 37.
Vamos a leer de ahí, de 37 al 44 primeramente. San Mateo 24, versículo 37 al 44. Y la palabra del Señor nos va a hablar hoy para usarlo poderosamente en nuestras vidas. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como los días de antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Muy bien, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el contexto de este pasaje son las señales que Jesús dio del final de los tiempos, ¿no? Los discípulos le preguntaron que cómo iba a ser y Jesús les explicó. Pero quise abarcar desde este versículo 37 porque creo que nos dice algo muy importante para estos tiempos que estamos viviendo y los que van a venir para nosotros. En primer lugar, lo que dice Jesucristo en el versículo 37 es que la venida del Hijo del Hombre, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ser como en los días de Noé. Es muy curioso que Jesús se refiera a los días de Noé, que se traslade al Antiguo Testamento para hacerles ver a los discípulos cómo iba a ser esa venida. Inmediatamente nosotros nos transportamos a ese tiempo y vemos lo que pasó con Noé, ¿verdad? Que Dios vio en ese entonces que había tanta maldad en el mundo que tomó una decisión, ¿verdad? Dijo: yo creo que ya me arrepentí de haber hecho al ser humano, así que lo voy a exterminar de la faz de la tierra. Pero encontró de entre toda esa maldad a una persona por la que valía la pena no hacer una destrucción total. Y esa persona era Noé. Porque nos dice la palabra de Dios que Noé era justo, era temeroso de Dios, ¿verdad? Y solo por él, Dios no nos exterminó a todos. Entonces, él dice esto, que será como en los días de Noé. Y haciendo este comentario, ¿cómo eran los días de Noé? Pues imagínense, si Dios dijo que vio tanta maldad, tanta depravación del ser humano, que todo se había corrompido, imagínense ustedes cómo estaría viviendo Noé entre toda esa gente, ¿verdad? Ahora, pues en nuestro mundo actual, en este 2020, pues parece que no han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Porque el mundo sigue con cada vez más dificultades, más problemas, va en decadencia. Y aquí mismo en este capítulo nuestro Señor Jesús nos dice que la maldad va en aumento e irá en aumento cada vez más. Así que es muy importante tomar en cuenta estas palabras. Y nos dice el versículo 38, pero así como en los días de antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea que la gente en el tiempo de Noé, ¿qué hacía? Pues hacía de todo menos acordarse de Dios, ¿verdad? Andaban en su rollo, en sus trabajos, sus negocios, se andaban casando, divorciando, volviéndose a casar, pero no se acordaban del Señor, más que Noé. Y en el mundo actual es muy parecido, ¿verdad? A pesar de que más gente, ¿verdad?, escucha la palabra de Dios, pero la maldad abunda. Parece una labor titánica cuando vemos alrededor del mundo, cuando tú ves alrededor de tu entorno social y dices: híjole, pues es que hay mucha gente que no conoce al Señor. Y parece una labor titánica porque ves tanta maldad, tantas situaciones tan desagradables que van en contra de la palabra de Dios, que a veces como que pudiera venir un desánimo, ¿no? Pero no debe ser así, al contrario. Creo que todo esto que está pasando es por un propósito. A través de la historia ha habido muchas situaciones no iguales, pero similares. Pero entre todo esto la palabra de Dios se ha seguido predicando. Ahora yo quiero que veamos bien este versículo 38 porque dice que mientras la gente en los tiempos de Noé estaban haciendo sus cosas menos acordarse del Señor, dice:
se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿verdad? Entonces yo quiero que se imaginen también a Noé, ¿verdad? Uno de los únicos que temía a Dios. Y yo me imagino a la gente, ¿no? Un mundo de gente como hoy en día, ¿no? Que criticaba a Noé. Ay, ese viejito loco está haciendo un arca y aquí ni siquiera llueve, ni hay ríos, ni hay nada. Qué tonto, ¿no? De esa misma manera se pueden expresar de nosotros como cristianos, ¿no? Ay, pues mira, él está confiando en su Dios y no se cuida, y pues qué tonto, ¿verdad? Eso ya son ideas del pasado. Sin embargo, la palabra de Dios no ha cambiado, Dios tiene razón. Pero, ¿qué hacía Noé en eso entonces, mientras él veía y obedecía a Dios porque estaba construyendo el arca, de acuerdo a las instrucciones que le dio nuestro Dios? Pero, ¿qué hacía Noé? ¿Ustedes creen que era lo único que hacía, construir el arca? No, ¿verdad? Él vivía su fe. Y no solo eso. Ahí en 2 de Pedro 2.5, acompáñenme rápidamente, nos dice algo de palabras del apóstol Pedro que hacía Noé. 2 de Pedro 2.5 nos dice, y aquí vamos a entender un poquito mejor estas palabras de Jesús con esto que nos dice el apóstol Pedro. Nos dice 2 de Pedro 2.5, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó, con otra versión de usted va a decir, quien era pregonero de justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Dios no era injusto, porque mientras Noé estaba construyendo el arca, porque sabía que se avecinaba un juicio muy tremendo, ¿qué hacía Noé? Predicaba la palabra de Dios, predicaba la justicia de Dios. No solamente él estaba construyendo el arca así como que pues, que nadie me interrumpa. Él dice que era un pregonero de la justicia de Dios. Entonces la gente que se acercaba o que tenía relación con Noé, pues Noé aprovechaba el tiempo. Oye Noé, pues ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo esto porque Dios me dijo y ya nos habló que va a destruir este mundo a causa de la maldad, así que yo te invito, etcétera. Y él procuraba también proclamar la palabra del Señor, aun cuando todo parecía en contra de él, ¿verdad? Porque ya vimos que como que no le hicieron mucho caso, porque los únicos que se salvaron fue Noé y otras 7 personas, ¿verdad? Sin embargo, Dios fue tan misericordioso que aprovechó también a Noé para que advirtiera que iba a pasar ese juicio. Hoy no ha cambiado mucho la situación, porque ahora como Noé, nosotros debemos de tomar ese ejemplo y seguirlo. Porque ahorita mientras el mundo está preocupado por otras cosas, por esta situación de salud, por la economía del país, por mi negocio, por mis problemas familiares, etcétera, la respuesta de Dios es siempre la misma: que conozcamos su palabra y que la demos a conocer. Así que Dios usó a Noé de una manera muy poderosa, ¿verdad? Y esto es de mucho ánimo para nosotros, porque imagínense, no le hicieron caso a Noé, pero eso no detuvo que él abriera su boca para que enseñara la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿no? De esa misma manera nosotros debemos hacerlo. En estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de angustia para muchos, porque para muchos es tiempos de angustia, no para todos. Para los hijos de Dios creo que lo tomamos de una manera diferente, pero lo aprovechamos. Porque lo bonito de esto es que a pesar de que estamos un poco limitados, pero la iglesia no se ha cerrado. Cerraron templos, pero la iglesia somos nosotros. Y como iglesia de Cristo debemos seguir trabajando. Y todo esto que está sucediendo a mí me recuerda mucho lo que pasó con el mensaje que les dijo Cristo ahí en Hechos 1:8, cuando les dijo que ellos tenían que ir y proclamar la palabra del Señor, ¿verdad? Y los discípulos como que no hicieron mucho caso porque estaban bien a gusto ahí en Jerusalén, ¿verdad? El templo, crecían, estaban así bien amiguis todos. Pero cuando no le hicieron caso al Señor, mandó una persecución y ahora sí como que le hicieron caso, ¿verdad? Y se fueron a proclamar la palabra del Señor. Creo que en comparación con esto debemos de tomarlo como una prueba para nosotros, como un reto, como dijo hace rato Caleb, de que a pesar de que no podemos reunirnos de igual manera como lo hacíamos antes, pero aún así debemos de seguir trabajando para que la obra del Señor se extienda, porque no estamos impedidos para predicar, gracias a Dios. Así que debemos de aprovechar cada momento, como lo hacía Noé, a pesar de que tenía aparentemente todo en su contra, pero él le creía más a Dios que a lo que dijera la gente. ¿Y saben cuál fue la recompensa de Noé?
que Dios le cumplió, lo salvó a él y a su familia. De la misma manera nosotros, hay que vivir nuestra fe con esa convicción con la que vivió Noé, y que en palabras del Señor Jesucristo se lo reconoce, porque Jesucristo lo menciona, como en los días de Noé. Entonces, Dios da la advertencia, no nomás llegó y se acabó, sino que a través de Noé, a toda la gente se le dio una advertencia, nosotros también. Aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Muchos lo interpretan como el fin del mundo, pero ahorita en esta situación que mucha gente ya se fue, pues ya llegó el día en que Dios llegó para ellos, porque ya los llamó a su presencia. Lo interesante de esto es cuánta gente de esta que está yéndose, sí realmente aceptó, escuchó y aceptó el mensaje del Evangelio. No sabemos, ¿verdad? Qué cruda. Pero yo estoy seguro que tú, más bien que a ti y a mí, nos gustaría que toda la gente que está a nuestro alrededor, que conocemos mucha gente que está angustiada, tal vez preocupada, te gustaría que ella tuviera una paz, una tranquilidad, que tal vez tú y yo sí tenemos, ¿verdad? Porque tomamos esto con sabiduría, porque sabemos que Dios está guardando de nosotros, ¿verdad? Mientras nosotros hagamos lo propio. ¿No te gustaría que esa gente también tuviera esa paz y tranquilidad? Y si Dios decide que lo llame por esta enfermedad o por otra cosa, sea salvo. Yo creo que es lo mismo, es una motivación para nosotros. Dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea que hay gente que sí escuchó el mensaje, pero ya cuando lo entendió, era demasiado tarde. ¿Se imaginan cuando empezó a llover? Que dijeron, caray, aquí ni llovía. Y empezó a subir el agua, y el agua, y el agua, y vieron que sí era cierto, se dieron cuenta, pero ya era demasiado tarde. Así también el mensaje que nosotros demos, muchas personas los va a escuchar. Y hasta ahí termina nuestra misión, ¿verdad? Porque no vemos a Noé que anduviera atrás de la gente convenciéndola, ¿verdad? Simplemente él anunciaba lo que era la verdad. Pero hay gente que sí cree, gloria a Dios. Pero gente que no y que así va a ver, bueno, Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque cuando Dios los llame, se van a dar cuenta de que todo esto, el mensaje que nosotros predicamos es cierto, pero ya va a ser demasiado tarde. Así que preocupémonos con ese amor al prójimo que tenemos y que de nuestro Señor Jesucristo nos manda a compartir su mensaje de salvación, el Evangelio. Muchos queremos salir avantes de todo esto que está sucediendo. Si es voluntad de Dios, así será. Pero si no, pues tú te puedes ir a la presencia del Señor, pero salvo. Porque no sabemos a quién va a llamar. ¿O sí lo sabemos? Porque dijo que él nadie sabía ni el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que vivir este mensaje de salvación y compartirlo. Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por lo tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Y esta alegoría, esta comparación que hace Jesucristo es muy, muy clara, pero también llena de tristeza, porque dice que van a estar dos que recibieron el mismo mensaje, y uno de ellos se va a ser tomado y el otro se va a quedar. La pregunta es de cuáles somos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por los que seas de que el Señor se lleve, pero qué tristeza que gente se va a quedar. Así que con esta misma claridad y crudo mensaje que Jesucristo lo dijo, que te sirva a ti como ánimo para decirle, yo no le he hablado a esa persona de Cristo, lo voy a hablar. Porque yo quiero que también sea llevada el día que el Señor nos llame, ¿verdad? Por lo tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Esto es bien importante, estemos atentos. Y esto que está sucediendo para nosotros que ya creemos en Cristo es de, oye, alerta, porque cada vez pasan cosas diferentes y más parecidas a lo que el Señor Jesucristo dijo. Así que ponte atento que Dios no te agarre dormido, para que realmente estés viviendo tu fe cuando Él te llame y que estés haciendo lo que Él nos manda hacer a todos los que hemos creído en su mensaje. Sepan esto, versículo 43, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por lo tanto, también ustedes
estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Y estas palabras se las está dirigiendo a sus discípulos, porque ellos les preguntaron cómo iban a hacer estas señales. Y Jesús se las está diciendo a sus discípulos. Y si a sus mismos discípulos les está diciendo, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen, ¿cómo debemos de estar nosotros? Listos y preparados, ¿verdad? Que no nos agarre dormido haciendo otras cosas. Porque quiero decirles que todo esto tiene razón, porque Jesucristo mencionó cómo eran los tiempos de Noé. Y corremos el peligro de nosotros como cristianos, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, caer en lo mismo. Y ahí en Romanos 10:2 nos lo dice, ¿no? Transfórmense por medio de la renovación de su mente y no hagan lo que el mundo, no sigan la corriente de este mundo. Y ahorita tal vez con todo esto sería muy fácil seguir o hacer las cosas que está haciendo el mundo, ¿no? Caer en esa preocupación excesiva, en ese temor, en ese desánimo, en ese escóndete porque te va a agarrar el virus, ¿no? O mira, la economía se va a colapsar y te va a afectar a ti, ¿no? Pero esas son las cosas por las que se preocupa el mundo. Nosotros nos debemos de preocupar por otras cosas, porque el Señor está a cargo de nosotros, ¿sí o no? Así es. Entonces nosotros de esa manera vamos a demostrar nuestra fe. Tal vez venga una prueba a nuestras vidas de una manera de salud económica, pero nosotros tenemos que confiar. Porque a través de la palabra de Dios nos dice que muchas personas que fueron muy bendecidas y muy usadas por el Señor pasaron muchas pruebas. Y tal vez nosotros las pasemos, tal vez no. Pero el objetivo de todo esto es el mismo, estar alerta y atentos. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Vamos a hablar del 45 al 51. Nos dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor deja encargado a los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. O sea que las palabras de Jesús son bien claras. Les hace una pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual su Señor deja encargado a los de su casa para que los alimente a su tiempo? Y les está hablando a los discípulos, ¿verdad? Era para que dijeran, a ver, ¿quién es el siervo fiel? Los discípulos deberían haber dicho, pues nosotros, Señor, porque nos escogiste, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero fíjense para qué Él los llama siervos. Siervo fiel y prudente, al cual su Señor deja encargado a los de su casa para que los alimente a su tiempo. No está hablando de que le des un taco a alguien, está hablando que tú compartas el alimento espiritual que Jesús les dijo a sus discípulos que compartieran en la gran comisión, ¿verdad? Aquí está, ya creíste en mí, pues yo te dejo un encargo, alimentanos de mi casa. Hay mucha gente que necesita ese alimento y tú vas a ir y darles de comer. Entonces nos dejó un encargo Jesús, nos deja una misión bien importante y bien hermosa: compartir la palabra del Señor. Y aquí no dice que no lo hagas si hay una situación que te lo impida hacer, hijo. Tú alimenta a los de mi casa. ¿Cuánta gente no está hambrienta de escuchar este mensaje? Yo no sé si te pase, pero yo me doy cuenta de que gente ahorita está ansiosa de escuchar un mensaje. Me llegó un mensaje entre semana cuando publicamos un video y dice, oye, necesito ver, ¿me puedes compartir el video completo? Yo nunca había hablado con esta persona. Me dijo, oye, vi el video, ¿me lo puedes compartir completo, por favor? Está muy interesante lo de la palabra. Y yo, sí, cómo no. O sea, ¿se imaginan si con un simple video, ahora si nosotros nos pusiéramos más en oración para que Dios nos usara más poderosamente? Hay mucha gente que está hambrienta de la palabra del Señor. Y no debemos de hacer caso omiso a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque creo que hoy más que nunca que estamos viviendo el presente, se necesita el mensaje de salvación para la gente. La hermana
Raquel compartió que esta semana murió una persona cercana a ella, un conocido, un vecino. Pero dice que antes de partir aceptó al Señor. Gloria a Dios. Era una persona mayor de edad. Y sabemos que nunca es tarde para compartir este mensaje, ¿verdad? Nunca es tarde. Y si lo aceptó cuando ya era el final de su vida, bueno, Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero lo aceptó. Pero ¿cuánta gente hay que está muriendo, va a morir, y que muere con miedo y sin esta certeza de saber a dónde va a ir? Ese alimento lo tenemos nosotros, porque ya lo estamos viviendo, ya lo conocemos. Entonces compártelo. No permitas que otros mueran de inanición sin conocer ni comer la palabra de Dios. Es lo que se está refiriendo aquí Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor le dejó encargado a los de su casa para que los alimente a su tiempo? Versículo 46. Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Qué bonito, ¿no? Ojalá a mí que el Señor me llame cuando estemos compartiendo un mensaje, ¿no? Para que diga, ay, así estaba Edgar compartiendo, ¿verdad? Pero a lo que se refiere realmente es que bien, cuando el Señor venga por ti y realmente estés con tu corazón bien listo, sabiendo que tú estabas compartiendo la palabra del Señor, viviendo tu vida cristiana bien, preocupándote por otros para que otros lo conocieran a Cristo también. Qué bien que el Señor cuando venga y te llame, te encuentre así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, o sea, que Dios nos va a dar una gran recompensa, ¿verdad? Como se la dio a Noé, que lo salvó, ¿verdad? Y le permitió una larga vida a él y a su familia. Y no solo eso, Noé ya está viéndonos en este instante, ¿verdad? Allá arriba diciéndonos, bueno, pues si yo lo tuve más difícil, ¿y ustedes qué onda? Yo no tuve ni videos ni YouTube, me decían viejito loco y aún así yo predicaba de la palabra del Señor. ¿Y ustedes qué onda? ¿Se imaginan a Noé cómo está ahorita viéndonos? O sea, sí se puede, hermanos. Pues es un mensaje de ánimo para que, en palabras de nuestro Señor Jesús, seamos esos siervos fieles y prudentes que Él espera de nosotros. Pero, fíjense cómo siempre hay un pero, las dos caras de la moneda. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, ¿no? Y esto es bien claro porque en palabras del Señor Jesús ahí en Mateo 7:21 lo dice. El Señor conoce a los que son suyos realmente, ¿verdad? Y es una advertencia para aquellos que escuchan la palabra y dicen creer en Jesús, pero realmente nunca aceptaron vivir por fe su vida cristiana. Porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Quien hace la voluntad de mi Padre. Y aquí nos está diciendo Jesús que hagamos la voluntad del Padre, que es alimentar a los demás, a los de su casa, a los que Él dejó en este mundo con la palabra de Dios. Y no que estemos como lo que dijo aquí Jesús, que estamos pensando, no, bueno, pues sí, creo en Jesús, pero pues yo voy a darle como el mundo porque me encanta la pachanga, me encanta cómo viven mis amigos, mis primos, y pues a mí me encanta andar allá con ellos, ¿verdad? En una vida mundana, ¿verdad? Como cualquier otro, ¿no? Ya cuando llegue el final de los tiempos me preocuparé. Eso es un engaño a Él mismo, ¿no? Porque a Dios no lo engañamos. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor Jesús va a entrar. Esto nos debe de llamar a realmente ser honestos y claros en nuestra fe. Porque Dios espera algo de nosotros una vez que somos transformados. Y es eso, que hagamos su voluntad. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora procuramos ¿qué? ¿Hacer nuestra voluntad? No, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. Y en eso nos distinguimos y se distinguirán los que realmente sigan a Cristo de todo corazón. En quien esté haciendo su voluntad, compartiendo su palabra. ¿De acuerdo? Así que este mensaje, más que preocuparnos por las señales antes del fin, es de ánimo, porque hay promesas muy hermosas para nosotros. Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo su voluntad. ¡Qué alegría! Que tú puedas descansar hoy a la noche y decir, Señor, yo estoy listo para irme el día que tú me llames,
porque yo creo y estoy compartiendo tu mensaje, estoy viviendo mi vida. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. O sea, si tú puedes decir esas palabras al Señor, pues qué bendición. Que toda tu vida sea así. Y si aún no, pues es momento de despertar. Momento de ponerse en acción y decirle: Señor, ayúdame, porque en este momento yo me había encerrado, yo no había querido saber nada, pero yo sé que tú me quieres usar poderosamente para que otros te conozcan. Así que ayúdame, dame sabiduría, que tu Espíritu Santo me guíe para saber qué decir. Y no es difícil, porque si Noé pudo, en medio de una generación mala y perversa, nosotros también podemos. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, Padre, gracias te damos por tu palabra, por este mensaje, Señor, de aliento y de advertencia, Señor, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor, de los que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Que tú nos quieres usar poderosamente, Señor, para llegar a más personas que en este momento no te conocen, Señor. Que esa sea nuestra motivación, Señor, pero sobre todo nuestro amor, Señor, al prójimo. Así como tú nos amas a nosotros, que nos permitas amar de esa manera a las personas para llevarles la máxima manifestación de tu amor, Señor, tu mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, entre toda esta situación, para que, sea cual sea el resultado, Padre, tú nos fortalezcas, nos ayudes a vivir día con día en fe, y que solamente estemos preocupados, Señor, no porque lo que pasa en el mundo, sino por hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.